Bueno, por aquí está mi duendecillo Jesús Callejo. Bueno, el tráfico en Madrid es imposible. Jesús, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, pues en fin, yo creo que el día también lo requería y por lo tanto pues el retraso ha sido yo creo que inevitable y eso que he salido con tiempo. Sí. Pero bueno, yo creo que también era una circunstancia anómala. A estas cosas hay que venir con la tienda de campaña, ¿eh? Sí, yo creo que sí, Un día antes. Bueno, ¿te ha gustado la boda? Sí, bueno, la verdad es que no creas que la he visto demasiado, la boda. No he querido contagiarme. Sí he visto pues algunos retazos, ¿sabes? Cómo iba la novia, en ese tipo de morbo que entra en otras ocasiones para después comentarlo. Pero como sé que mañana van a dar un resumen, pasado van a dar el resumen del resumen, el próximo día van a dar un comentario sobre los resúmenes. Ya cogerás ahí. En fin, yo creo que ya me pondré al día, ¿no? Bueno, lo que ha quedado ya en cuestión es el asunto de los huevos de Santa Clara. No pudo ser. No pudo ser. Y mira que llevaron huevos, ¿eh? Sí, bueno, esa es la clásica superstición que hay, es una creencia popular que no solo se da en Madrid, sino en toda España donde haya conventos de Santa Clara, ¿no? Y es una costumbre, pues, de todas las épocas, ¿no? Lo que pasa es que ahora se está extendiendo. La costumbre era que la novia, sabes que ahí alrededor de las bodas hay muchas supersticiones. Una de ellas es que si llueve, dicen que la boda pues puede ser una desgracia, incluso que la novia puede estar llorando el resto de su vida. Por esa similitud que hay con las lágrimas con la lluvia. Entonces, para evitar eso, para que no llueva el día de la boda, pues la novia, tiene que ser la novia y no otra persona, tiene que llevar una docena de huevos al convento de Santa Clara, de su localidad. No hay en todas, pero bueno, en Madrid sí hay en Lerma, por ejemplo, en Burgos, en Cantabria hay varios, y esa es la explicación de que las monjas, bueno, pues un poco sobornadas, entre comillas, por la docena de huevos, tienen que rezar a Santa Clara para que ese día no llueva. Bueno, pues hay veces que, lógicamente, no se cumple la tradición. Hay muchas anécdotas en este sentido. Una vez un alcalde de Santiago de Compostela que rompió esa tradición en Santiago de Compostela, que hay un convento de clarisas y no quiso, por sus creencias, no quiso regalar la docena de huevos el día 25 de julio, que era la festividad de Santiago. Y efectivamente, vamos, nunca había llovido tanto como ese 25 de julio, casi le cuesta el puesto, porque hubo una especie de sublevación popular, en fin, un poco de mentirijillas, pero sí que reclamaron esa docena de huevos para que no volviera a ocurrir. Efectivamente, al año siguiente sí entregó esa docena de huevos y no llovió, y a partir de ese momento parece que, dadas las circunstancias climatológicas, pues el 25 de julio en Santiago no llueve siempre que se cumpla esa tradición. Bueno, aquí algo han hecho, porque la previsión era de tormentas durante todo el día y sí que ha habido solecillo, ha habido nubes claras. Sí, yo creo que ha sido una cosa entre medias. Posiblemente Santa Clara haya concedido el favor a medias, o por lo menos que el fervor religioso mejor no ha sido tanto como en otras ocasiones, pero dadas las previsiones meteorológicas que se anunciaban, yo creo que ha llovido mucho menos de lo que se esperaba. Yo creo que todos esperábamos muchísimo más lluvia. Pero bueno, yo creo que no ha deslucido para nada el asunto. Fíjate, me estoy acordando de una anécdota también respecto a los huevos de Santa Clara, de un clérigo mendicante que se acerca a uno de los conventos de Santa Clara con esa picaresca, más o menos atribuye a la Edad Media, y dice que primero va a comprar los huevos, ¿no? Que quiere una docena de huevos pues para ofrecérselos al convento de Santa Clara, ¿no? Y no era porque se fuera a casar, sino sabes que después es una ceremonia, un ritual que se extiende para otro tipo de cosas, siempre y cuando no llueva ese mismo día. Y entonces le dice que quiere que le haga 3 paquetitos dentro de esa docena de huevos. Media docena que lo quiere regalar al prior del convento, después un tercio de la docena se la quiere regalar al portero del convento para tenerla bien, y un cuarto de esa docena, como él es más pobre, es más humilde, se lo quiere quedar él. Y parece ser que esa táctica coló a la vendedora de los huevos, ¿no? Sí. De tal manera que si hacías el cálculo, al final el hombre siempre se llevaba 13 huevos en lugar de 12. Hasta ese extremo se llegaba con esto de las tradiciones de los huevos de Santa Clara. Vamos a hablar de algunas tradiciones, de algunas supersticiones que rodearon a bodas regias, principalmente de los Austria, porque mucho hemos hablado de los Borbones y lo haremos en la siguiente hora, que tenemos un tiempo dedicado a ellos. Pero vamos a hablar de otros matrimonios que tuvieron algún problemilla. Por ejemplo, muy pocos saben que incluso los mismísimos reyes católicos tuvieron problemas en su enlace, ¿no?, matrimonial. Bueno, casi corren el riesgo de ser excomulgados. Es cierto que hay muy poca gente que lo sabe. Bueno, ya sabes que se considera que la boda de los reyes católicos pues es un poco lo que unifica de alguna manera los distintos reinos, las distintas Españas de la época. Estamos hablando de una boda pues que unió a Isabel I de Castilla con Fernando II de Aragón, y a partir de ahí pues empieza una nueva etapa de la historia. A partir de ahí, pues, uno de los hijos fue Juana la Loca. Juana la Loca tiene a Carlos V y empieza toda la dinastía de los Austrias. Por tanto, es muy importante esa boda. Se casan un 19 de octubre de 1469, pero
se celebró sin la debida dispensa pontificia, que era precisa entonces por el grado de parentesco. Recordemos que los abuelos de ambos eran hermanos. Bueno, ¿qué implicaciones tiene esto? Desde un punto de vista legal, la boda no era válida, por la falta de ese requisito. No era válida. Corrieron el riesgo de ser excomulgados. Cualquier otro que no fueran los reyes católicos también eran reyes católicos. Pues se hubiera anulado la ceremonia. Lo que hace el cardenal Alfonso Carrillo, falsifica la bula de dispensa, y es algo que está admitido por los historiadores, o sea que no es ningún tipo de leyenda. Lo que ocurre es que después de celebrado el matrimonio es cuando piden y la extiende el Papa Sixto IV en el año 1472, es cuando la traen a Castilla desde Roma. Y el que se la entrega personalmente, ojo el dato, es ni más ni menos que el cardenal de Valencia, Rodrigo Borgia. Rodrigo Borgia, cuando en el año 1492 es elegido Papa como Alejandro VI, es uno de los primeros actos que él hace, ¿sabes qué es? ¿Claro? Es conceder a Fernando e Isabel el título de reyes católicos. Le debían muchos favores y él también debía favores a los reyes católicos. Entonces, una forma de congraciarse con ellos y para tenerles a bien era concederles el título de reyes católicos. Es a partir del año 1492 y no antes. Y poco antes, en ese año 1472, cuando se extiende por fin la bula, es cuando ya el matrimonio queda legal. Desde el año 1469 a 1472 se puede decir que el matrimonio de los reyes católicos fue nulo. Bueno, eso puede ir en contra de los que propugnan o abogan la santificación de Isabel la Católica, ¿eh? Bueno, podría ser, pero bueno, ya sabes que... Perdón, que la garganta todavía está resentida de tanto quitar a los novios. Exactamente. Bueno, pues ese matrimonio de los reyes católicos, que no empezó todo lo bien que debiera. No empezó. Lo que pasa es que hubo muchas cosas que luego se han ido desmitificando. Esta es una de ellas, ¿no? Es verdad que lo de la boda los historiadores lo saben, pero no se sabe a nivel popular. Pero otra, por ejemplo, lo de Isabel I de Castilla, tú lo acabas de comenzar, todo el proceso de beatificación, lo cual es extraño. Conociendo un poco la vida de Isabel I de Castilla, es cierto que no se le conocen amantes, es cierto que era muy piadosa, pero vamos, tanto como para que llegue a ser santa es complicado y hay que tener demasiadas tragaderas. Un buen abogado del diablo no creo que permitiera mejor ese proceso de beatificación, pero bueno, todo se andará. Pero la toma de Granada, por ejemplo, es una de las características también en el año 1492, cuando se hace reyes católicos. Al tomar Granada, sabes que oficialmente se dice que se concluye la unidad de España, añadiendo los reyes católicos a su escudo, pues una granada que la pone en la parte inferior. Pero realmente no es verdad. También es otro de los datos que habría que desmitificar, porque por entonces el reino de Navarra todavía sigue siendo independiente. Es decir, hasta principios del 16. Claro, y para que estuviera realmente concluida esa unidad de España tendría que estar esas cadenas que son las armas de Granada, de Navarra, y que no están, solo está esa Granada, que es como el puntito que corona pues la toma de Granada y por tanto el fin de la reconquista de la que tanto sabes. Y luego tuvimos un matrimonio tremendo, ¿no? Lleno de locura, de pasión. Juana la Loca con Felipe el Hermoso, y el resultado Carlos I de España y V de Alemania, que tuvo un nacimiento difícil porque nació en un retrete en mitad de una fiesta, pero luego mira qué esplendor dio al reino, ¿no? Sí, es curioso porque los que buscan augurios en los acontecimientos, como estos que hemos hablado, si llueve durante la boda, pues piensan que tal, todos desde luego son pamplinas y después, como ves, las supersticiones ni para bien ni para mal se suelen cumplir. Pero aquí los augurios eran nefastos, porque Juana la Loca, cuando está celebrando una recepción palaciega en la ciudad belga de Gantes, se pone indispuesta, estaba muy embarazada y es verdad, como tú dices, pues tiene el niño prácticamente en el retrete, ¿no? Era un 25 de febrero de 1500. Muchos pensaron que esto era un mal augurio y sin embargo todo lo contrario. Fíjate que nace Carlos I, Carlos V de Alemania, y a partir de ahí pues empieza uno de los, posiblemente el mejor periodo de la historia de España en todos los sentidos, no solo desde el punto de vista militar, expansionista, sino de culturas donde la gente floreció en todos los campos y se concluyó con su hijo, con Felipe II. Yo te contaba antes en una conversación anterior que estuve en Gante, estuve contemplando la pila bautismal de Carlos I y claro, yo digo, ¿dónde le bautizaron? ¿No? Porque era una bola del mundo inmensa, y ¿de dónde colocaron la testa del niño? Pues es una de esas cosas curiosas, ¿no? de ese siglo XVI. Pero bueno, los Austria dieron mucho esplendor, efectivamente, dieron mucho esplendor, con altos y bajos, desde luego, pero dieron mucho esplendor a nuestro país, y
tenemos ahí a Felipe II, el rey prudente. Antes hablamos con Almudena de Arteaga sobre su boda en Toledo con Isabel de Valois, que fue su auténtico y único amor, aunque se casó 4 veces. Pero ya hubo unos festejos tremendos, ¿no? Con fuegos artificiales, con batallas fingidas entre niños disfrazados de soldados. La verdad es que se lo pasaban bien, ¿no? En esta etapa. Se lo pasaban bien, sí, esa es la época de esplendor, no cabe ninguna duda. En los Austrias está todo lo mejor y todo lo peor de la historia de España, de ese periodo en concreto. Está todo lo mejor en su primera etapa, con Carlos I y Felipe II, y a partir ya de Felipe III, pues bueno, ya la cosa empieza a decaer, como todos sabemos, y todo lo conseguido en todos los terrenos se diluye, ¿no? Por lo tanto, es un periodo curioso, pero claro, en comparación con esos dos periodos históricos, que son los Austrias y los Borbones, con nosotros nos encontramos como un periodo más imaginativo, más dado a las creencias, más dado a las supersticiones, por lo tanto, más dado un poco a nuestros temas, y por eso lo estamos tocando aquí. ¿Era muy supersticioso Felipe II? Era muy supersticioso. Muy supersticioso, además mucho más de lo que podemos pensar. O sea, ¿el Escorial no es una casualidad? No, en absoluto. El Escorial, desde luego sabes que es uno de esos centros iniciáticos por antonomasia. Él se rodeó de astrólogos para buscar la ubicación exacta. No fue una ubicación casual, en absoluto. Sabía que tenía que ser en ese lugar, a unos cuantos kilómetros del Monte Avantos, que estaba considerado como un monte sagrado por entonces, y busca además pues unos planos muy concretos. Y fíjate que el constructor, el arquitecto, no es un cualquiera. También es Juan de Herrera, que sabía perfectamente todo lo que eran las proporciones sagradas, todo lo que era lo del número áureo, y bueno, pues todo lo que es el Escorial, es lo que llaman la octava maravilla del mundo, para que comparte, ya sabes, el título con otros monumentos, sí. Pero yo creo que es bastante representativo lo de la octava maravilla del mundo, por cuanto creo que no hay nada al azar. Todo lo que está dentro y fuera, incluso los más mínimos detalles, y algunos podremos comentar, obedece a alguna razón. Pero evidentemente todo está como un gran monasterio, que es a la vez un palacio, porque las reliquias que habían dentro lo que intentaban era proteger el lugar, pero proteger también la zona. Era un hombre muy dado a conservar reliquias, ¿verdad? Era muy dado, sí. Este hombre se considera, era un coleccionista, era como el clásico coleccionista de cromo, lo que pasa es que él coleccionaba reliquias, pero además llegaba hasta la obsesión, pero la obsesión incluso cuando ya estaba agonizante en el año 1548, quería tener muchas más reliquias. 98. 1598. Claro. Quería tener muchas más reliquias. ¿Por qué? Sencillamente porque pensaba que eso le podía, por supuesto, abrir las puertas del cielo de una forma inmediata, y después por una pasión oculta, pero que poco a poco se va desvelando, y era su pasión por la alquimia. Se sabe que muchas de las cosas que ocurrieron en el monasterio, por ejemplo en el año 1577, una especie de rayo que cayó en una de las torres, pues hay una de las teorías heterodosas donde se dice que en lugar de un rayo fue una especie de experimentos alquímicos que se hizo, que le salió mal al alquimista de turno para fabricar. Y le partió un rayo. Entonces quedó pulverizado. Lo que pasa es que como la versión oficial no se podía decir que se estaba intentando conseguir la piedra filosofal, es decir, conseguir la fabricación de oro, de metales innobles, pues se dio la versión oficial de que era un rayo. Pero eso es lo que en un principio le interesaba a Felipe II. Esto ya digo que está contado incluso por historiadores de la talla de Taylor, que es uno de los que más ha conocido los avatares, los intríngulos y las anécdotas secretas de Felipe II. Y después iba buscando el elixir de la larga vida, porque él tenía un miedo atroz a morir. Es que tenía además unos ataques terribles de gota, ¿verdad? Claro, y entonces este hombre... Hoy, por cierto, han tocado una pieza de su época, de Tomás Luis de Vitoria, ¿verdad? Del gran músico renacentista, una maravilla. Y han tocado una pieza que se llama Pro Victoria, y bueno, pues en homenaje a la batalla de Lepanto, ¿no? La victoria en Lepanto, que es uno de los grandes acontecimientos que generaron la vida de Felipe II, ¿no? Fíjate que cuando se habla de Felipe II hay como dos apartados muy claros. Uno es la clásica persona enlutada, prudente, serio, más papista que el Papa, que parece que no comulgaba con ninguna de las creencias que no fuera pues la ortodoxia de la Iglesia Católica, y sin embargo atento a ciertos detalles que a mí siempre me han llamado la atención. Una de sus esposas, sabes que era María Tudor, cuyo astrólogo, el astrólogo de María Tudor, era John Dee, famoso además, era espía incluso de la reina Isabel I de Inglaterra, y que formaba parte de una sociedad secreta que se llamaba la Familia Charitatis, la familia de la caridad. Una organización a la que pertenecía el bibliotecario y humanista Benito Arias Montano, curiosamente, al que le da el control de la biblioteca del Escorial. Pero ojo, una biblioteca muy curiosa, posiblemente junto con el de la Sorbona, era la biblioteca que más tratados de magia había en el mundo en ese momento. Recopilaba todos. Pero si miras la biblioteca del Escorial, sobre todo distintos estantes y anaqueles, verás que no está los libros por el lomo. No se sabe qué libro. Está por el canto del libro. Esto
tiene una explicación más o menos lógica y más o menos oficial, que es la que te dan allí cuando estás en el monasterio, en concreto en la biblioteca del Escorial, que es que, bueno, pues de esta forma se airea mucho mejor los papeles, el pergamino que se utilizaba para aquellos libros. La otra razón, más oculta, más esotérica, más secreta, como no, es que se intenta eliminar de alguna forma toda reminiscencia de que esos tratados puedan contener algo de magia, algo de hechicería y algo de alquimia. Ya digo que la alquimia le fascinaba a Felipe II, lo que pasa es que no lo podía reconocer oficialmente. Bueno, pues muchos de esos libros que parece ser que no se ven por el lomo, sino que se ven por el canto de las hojas, estarían dedicados a tratados de magia, tratados de hechicería y a tratados de alquimia. Qué curioso, la ortodoxia católica por un lado, ¿verdad? Y la superstición, la magia, la alquimia por otro, ¿no? Pero es que era una época muy dada a esto, o sea, sí, era una época donde la religión y la superstición, no creas que era muy fácil eliminarlo, o por lo menos con una línea divisoria muy clara. No, porque era muy fácil, es decir, se habla de que es un monoteísmo todo lo que es la religión cristiana, pero claro, un monoteísmo lleno de politeísmo en el momento que había cantidad de santos y muchas advocaciones de vírgenes donde se pensaba que su culto y y el ofrecerles algún tipo de reliquias o de ofrendas servía para para congraciarles a la hora de conceder tus fines. Bueno, pues eso es un poco lo que hacen en otro orden de cosas en las religiones politeístas, como puede ser la religión hinduista, donde tienen dioses para todo tipo de acontecimientos. Que te duele la garganta, pues a un dios. Que no quieres que llueva, ofrenda a otro dios. Que quieres que te ocurran buenas cosas, tal. Que quieres eliminar el mal de ojo. Claro, en el fondo quedan sustituidos por eso igual, sí. Claro. Es decir, esto hay que tener siempre una visión muy amplia, muy objetiva un poco de lo que es la religión. Cuando tienes una visión miope, pues esto parece que lo que estamos diciendo es una herejía, y es todo lo contrario. Una cosa es lo que es la oficialidad y otra es lo que es la superstición. Y Felipe II hacía muy bien las dos cosas. Felipe III, poca cosa, ¿no? Poca cosa, sí, porque a partir de ahí, es verdad, Felipe III se empezó a dedicar a perder los territorios. Sí. Que bastante tenía ya con eso. Bastante tenía, sí. La verdad es que hizo una serie de cosas que la historia pues le ha pasado su factura respectiva, ¿no? Cambia la corte, por ejemplo, de Madrid a Valladolid de una forma gratuita en el año 1601 para luego en 1606 pues volverla otra vez a Madrid cuando se da cuenta de que la cantidad de gastos que había asumido pues no venían a cuento, y después hace, yo creo que el mayor error de su vida, el mayor error de Felipe III, que es la expulsión de los moriscos, con lo cual supuso pues prácticamente una ruina tremenda en España. Ya se había expulsado a los judíos, lo cual también fue un error estratégico. La expulsión de los moriscos, que de alguna forma habían cogido el relevo económico de los judíos, al expulsarles, pues eso supuso también una ruina tremenda, porque eran realmente los que controlaban las finanzas, los que controlaban el mercado. Bueno, pues este hombre, yo creo que mal aconsejado, por supuesto, por sus validos, ¿no?, por el duque de Lerma y luego por el duque de Uceda, pues casi lleva a la ruina a España. Pero ese detalle para la anécdota, para la historia, cuando se publica la primera edición del Quijote en 1605, efectivamente la capital de España era Valladolid. Eso es. Así es. Exactamente. En cambio, Felipe IV sí que da mucho juego en este asunto del misterio. Jesús, Felipe IV siempre nos ha dado grandes alegrías. Bueno, no digamos un sucesor. Y el sucesor, ya ahora le dedicaremos unos minutos de elogio, pero Felipe IV es que lo tiene todo, ¿verdad? Lo tiene todo, pero porque estamos hablando de un hombre muy curioso. Era una persona el rey pasmao. El rey pasmao, exactamente. Un hombre muy libertino. La verdad es que el hombre tuvo una cantidad de hijos bastardos que podemos empezar por ahí si quieres, porque sí. Uno de los más conocidos, que era Juan José de Austria, y que además era el hermanastro de Carlos II el Hechizado, y que tuvo muchísima importancia después en el siguiente reinado. Pero Juan José de Austria era un personaje de estos curiosísimos, emblemáticos. No reconoció a ningún hijo bastardo menos a él. Lo reconoció ya cuando tenía prácticamente 16 años, no, 13 años tenía. Lo tuvo con la Calderona, y entonces eso nos da idea de lo promiscuo que era Felipe IV. Era un hombre muy religioso, también a nivel oficial, esto a diferencia de Felipe II, que bueno, salvo que le atribuyamos en los devaneos con la princesa de Éboli, pues parece que no tuvo ninguno. No, pero la Calderona era una mujer de rompe y rasga. Pero la Calderona es que era una actriz, como debía ser una actriz en aquel momento, es decir, no solo impresionaba en los escenarios, sino que impresionaba en otros escenarios mucho más privados. ¿Ves? Siempre en torno a los reyes hay una Calderona, una Pepita Tudor, ¿verdad? Siempre ha habido gente así, es verdad. Lo que pasa es que en el caso de Felipe IV, pues era como más ostensible esos devaneos amorosos que tenía, ¿no? Hay una anécdota bastante curiosa que tiene un poco que ver para que veas la mentalidad de la época en que nos estamos moviendo, ¿no? Hablando de Juan José de Austria, ¿no? Bueno, pues Juan José de Austria tuvo como amante a
una chica que se llamaba Margarita. Margarita era la hija de José de Ribera el Españoleto, uno de los pintores más prestigiosos. Pues bien, en el convento de Santa Isabel, en Madrid, encargan una Inmaculada Concepción a este pintor, a José de Ribera. Y él utiliza como modelo a su hija, Margarita, que por entonces era la amante de Juan José de Austria, ¿no? Bueno, cuando se entera la Madre Superiora, bueno, el cuadro le había quedado precioso, desde luego, una Inmaculada Concepción bellísima, pero era el rostro de su hija. Cuando la Madre Superiora se entera, pues siempre hay alguna espía por ahí que se lo chiva, se entera de que era la propia hija del pintor, bueno, monta en cólera, prohíbe a todas las monjitas que recen delante de ese cuadro y encarga a otro pintor, a Claudio Cuello, que repinte de nuevo la cara. O sea, bueno, para que veas hasta dónde podía llegar este tipo de cosas, y se sabe que muchos de los cuadros de vírgenes son caras de mujeres de la vida. Sí, Caravaggio, por ejemplo, sin ir más lejos, sí. que si no pintó vírgenes en el rostro de sus amantes y, bueno, de las mujeres que le frecuentaba. Caravaggio pintó mucho. Pintó mucho. Además, tuvo muchos problemas. Era un pintón. Con alguna orden militar, como tú bien sabes, por ejemplo, la Orden de Malta. Sí. Bueno, entonces, en el caso de Felipe IV, tuvo mucha importancia por muchas cosas. Dos personajes, por ejemplo, que tuvieron mucho que ver con Felipe IV y que también nos indica un poco el sentir religioso de aquel momento, era el conde duque de Olivares, sí, su valido, lo que lió este hombre. Hablabas antes de la gota que tenía Felipe II, el conde duque de Olivares también tenía gota, en fin, era un hombre que muy dado a los excesos, y llevaba un bastoncito. Bueno, pues las leyendas que se decían de ese bastoncito eran tremendas. Incluso se decía que tenía diablillos. Los diablillos o los familiares eran este tipo de duendecillos personales que cabían o bien en lo que era la empuñadura de un bastoncillo, incluso en un alfiletero. Bueno, pues se pensaba que tan amante era de la magia el conde duque de Olivares que tenía que tener forzosamente algunos diablillos escondidos allí, porque cuentan las leyendas que se lo oía hablar con el bastón, incluso que el bastón caminaba solo. Bueno, todo esto viene a cuento porque se le relacionó al conde duque de Olivares con un caso célebre, un escándalo mayúsculo, que fue con el convento de las monjas de San Plácido. ¿Qué pasó en el convento de la monja de San Plácido? Que también nos da una idea un poco del sentir de la época. Bueno, pues ni más ni menos que la abadesa doña Teresa de la Cerda, pues parece que no era lo piadosa que debería ser para el cargo que ocupaba. Había por entonces una secta de alumbrados o iluminados que hacían de las suyas, y el confesor de estas monjitas, que era Francisco García y Calderón, pues formaba parte de la secta. Bueno, ¿qué ocurre? Que el confesor, además de ser un iluminado, debía ser un espabiladillo. Entonces, alrededor un poco de todas estas creencias de los iluminados, pues se benefició a 25 religiosas. Claro. Pero claro, para dar un poco la apariencia de que él no era, sino que todo formaba parte de una especie de posesión demoníaca, las hizo creer realmente que estaban poseídas por el demonio. Las monjas decían que tenían visiones de un ser diabólico al que llamaban el peregrino raro, claro, tan raro como que era el confesor. Sí. Bueno, la cosa que podría ser motivo de chanza y de burla llegó a tal extremo que se dijo que durante todo ese periodo, y duró un tiempo donde se pensaba que estas monjas estaban poseídas por el demonio, pero también tenían el don de la clarividencia, profetizaban. Y allí va el conde duque. Él quiere saber lo que ocurre con la política exterior del país, y comentan que él era uno de los que acudía a estas monjitas para que le dieran consejos. En concreto, acudía a la abadesa doña Teresa de la Cerda. Bueno, pues comentan que los consejos que le daban no debían ser demasiado buenos, porque comentan que uno de esos consejos sirvió para que se perdiera la plaza de Maastricht en los Países Bajos, una de las muchas plazas que se perdieron en aquella época. Y otra de las cosas que además aparece reflejado en la película del Rey Pasmado es porque estaba muy obsesionado con la descendencia, el conde duque de Olivares, y él quería tener un hijo, y no se le ocurre otra cosa, también siempre recomendado por estas monjitas, que tiene que hacer una especie de ritual medio diabólico en el coro encima de la iglesia. Ya, ni te cuento. ¿Qué es? Pues es hacer el acto sexual con su mujer, con Inés de Zúñiga, rodeado de 11 testigos que son 11 monjitas, que se las trae. ¿Y por qué 11 y no 12? Porque sería un poco la representación simbólica de los 12 apóstoles menos uno, que es Judas. Por eso tienen que ser 11. Claro. Bueno, la cosa es que no funcionó. Estaban muy entretenidos entonces. Estaban demasiado entretenidos, no funcionó para nada, no tuvo descendencia, por lo tanto el ritual no sirvió para nada. Después se supo que no estaban posesas en absoluto, y bueno, pues el que cargó con toda la culpa fue tanto la abadesa como el confesor. Pero bueno, para que veas
cómo el conde duque siempre estuvo rodeado de este misterio, de estas supersticiones, hasta el punto que incluso Gregorio Marañón, que tiene una obra un poco relativa a la vida y milagros del conde duque de Olivares, pues menciona ese carácter o ese interés por todo lo mágico. Dice que se rodeó de mucha gente, de muchos hechiceros, como Andrés de León, o incluso la Leonorilla, que hizo una especie de filtros mágicos para ver si también tenía descendencia. Bueno, hay toda una cantidad, una liturgia mágica alrededor del conde duque, que lógicamente quedó también impregnado su monarca, Felipe IV. Es cierto, bueno, ¿cómo fue la relación de Felipe IV con Sor María Jesús de Ágreda? ¿Cómo fue esa relación? Este es el otro personaje. Tendría que haya como dos personajes claves sobre los que pivota un poco toda la monarquía de Felipe IV. Uno ya lo acabamos de comentar, y el otro es una monjita que nunca se le de Ágreda, Sor María Jesús de Ágreda. Una persona fascinante en todos los sentidos. Alguna vez hemos hablado aquí de ella, pero es fascinante en todos los sentidos porque la relación es una relación que entra cuando ya empieza a hacerse célebre la monjita. Haciendo un pequeño resumen, esta monja pues empieza a tener unos hechos sobrenaturales, que es ni más ni menos que la bilocación, es decir, estar en dos sitios a la vez. ¿Dónde estaba? Por un lado estaba en Ágreda, en una celda de clausura, y por otro lado estaba en Nuevo México evangelizando a los indios jumanos. Estamos hablando del año 1620, y algo sorprendente que queda después ratificado cuando Fray Alonso de Benavides, el franciscano encargado de evangelizar a todas aquellas tribus supuestamente lejos del cristianismo y supuestamente alejadas de toda creencia religiosa, se encuentra que cuando aparecen los franciscanos les piden bautismo, les piden confesión y les enarbolan unos crucifijos y unos rosarios. Se quedan sorprendidos porque que sepa, dice Benavides, aquí no ha pasado antes nadie que tuviera estas creencias religiosas y somos los primeros, ¿no? Los primeros que habían ido les habían machacado los indios, ¿no? Entonces se queda tan asombrado que cuando empieza a descubrir, cuando empiezan ya también un poco a saber el idioma de estos indios cumanos, y empiezan a descubrir lo que había pasado años antes, dicen que había sido una monja, una mujer, bueno, dicen una monja, una mujer que era la Dama Azul. ¿Por qué? Por el hábito que vestía. Ellos piensan que no era la Virgen desde el primer momento, piensan que tenía que ser una monja de la orden de las clarisas, no, de las concepcionistas franciscanas. Piensan en un principio que era la monja de Carrión, porque por entonces tenía también fama de santidad y de que se bilocaba, pero al final descubren, bueno, por distintos avatares, que es Sor María Jesús de Ágreda. Allí va Fray Alonso de Benavides al convento, habla con ella y ella al final le confirma que no sabe cómo, pero efectivamente que es ella la que durante 3 años, en más de 500 ocasiones, viajó, se teletransportó a Estados Unidos, en concreto a los estados de lo que ahora es Texas, Nuevo México, California, para evangelizar a los indios. Y la noticia llega, claro. ¿Y Felipe IV se llega a obsesionar con este personaje? Se llega a obsesionar. Felipe IV conoce su existencia a mediados del año 1630, o sea, 10 años después que ocurrieran estas bilocaciones, y se empieza a obsesionar. Porque se lo cuenta el fraile Benavides, también a Felipe IV, y le dice, bueno, pues que es una historia portentosa y que algo está ocurriendo con esta monja. Felipe IV tenía bastante remordimientos, porque claro, había puesto los cuernos tantas veces a su esposa, que él tenía remordimientos, y considera que si tiene contacto con esta mujer, él puede expiar sus pecados de alguna manera. Y a partir de entonces entra en contacto con la monja. Entra en contacto con la monja en uno de los viajes que hace a Barcelona, pasa por Ágreda, la conoce y tiene una correspondencia ni más ni menos de 300 cartas, una correspondencia que acaba cuando los dos mueren el mismo año, en el año 1665, y en esa correspondencia es de lo más variopinta, porque le pide consejo en todo tipo de asuntos, desde los asuntos de política interna y política exterior, bueno, más o menos lo que le puede aconsejar esta monjita, pero también incluso lo que está ocurriendo a sus familiares una vez muertos. Está muy obsesionada por saber si están en el purgatorio, si han ido al infierno, si ya se han salvado, cosas de este tipo. La verdad es que algún día tendremos que dedicar un programa especial a los confesores, a los confesores y a los depositarios de todos los tratos. Yo creo que sí, humanos y divinos, ¿no? de los reyes españoles. Un par de minutos para hablar de Carlos II el Hechizado, porque este fue uno de esos casos imposibles, ¿no? Fue imposible, la verdad es que no lo pudo ser y se cortó con él la dinastía Austria en España. Exactamente, ahí se cortó. La verdad que fue un personaje que, a pesar de haber nacido pues con todas las taras que nació y todas las malformaciones, vivió bastantes años, porque vivió hasta 39 años, ni más ni menos. Además muere, fíjate, en una fecha también clave, que es el 1 de noviembre del año 1700, el 1 de noviembre, que es el Día de Todos los Santos, la víspera del Día de Difuntos, y con todas las implicaciones que tiene, que alguna vez las hemos comentado aquí, del día. En este caso, pues sirvió un poco para que los agoreros,
cumplieran sus más trágicas previsiones, en el sentido que es verdad que desencadenó toda una guerra de sucesión. Al final, pues detrás de esa guerra, pues es cuando ya se instaura la casa de los Borbones con Felipe de Anjou, ¿no? Bueno, hay tantas cosas que contar, ¿no?, de Carlos II el Hechizado. Una es por qué se le llamaba el hechizado. ¿Por qué? Yo creo que esa es la razón que motivó que muchísima gente estuviera preocupada por realmente si su monarca estaba endemoniado o estaba hechizado, que eran dos cosas distintas, no eran sinónimos. Pero el hecho es que este apodo le viene, fíjate, no porque pensaran que le habían hecho una especie de maleficio, sino le viene porque no tenía descendencia. O sea, les parecía inaudito que un monarca no tuviera descendencia. Y más cuando, bueno, con la primera esposa, cuando se casa con María Luisa de Orleans, la verdad es que murió, estaba rebosante de salud, tuvo un accidente de caballo y al final todo el mundo pensaba que el que iba a morir pronto era el monarca y al final la que muere es María Luisa de Orleans. Pero cuando se casa con su segunda esposa, con doña Mariana de Neuburgo, se casa además buscando una mujer curiosa, porque era la hija del elector palatino del Rin, cuya madre había tenido 24 hijos. Entonces, tenía una tradición de fertilidad esta familia que era imposible que con ella no pudiera tener ningún niño. Deducción lógica. Deducción lógica, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que ve que no hay forma. Y es cuando empiezan a pensarse, ya con esta segunda esposa, y sabiendo que la esposa es fértil, y parece que él, decían en aquella época que no era impotente, porque María Luisa de Orleans pues hablaba de que se lo pasaba muy bien en la cama con el monarca, pues algo está ocurriendo. Y entonces, el algo está ocurriendo es que tenía que estar hechizado. ¿Pero por qué no tenía niños, no? Y entonces empiezan a ocurrir unas cosas tan curiosas, como en el año 1692 el sastre de la reina le detiene la Inquisición por haberse descubierto que había colocado unas bolitas de plomo en las mangas, en la falda del traje de la reina. Claro, las bolitas de plomo, el plomo estaba considerado como un elemento satánico. Digo, aquí han hecho una especie de ritual, ¿no? Sí. Al pobre sastre le interrogan como interrogaba por entonces la Inquisición y tuvo que demostrar que lo de las bolitas era una costumbre a fin de que, el peso de las mangas pues quedaran como mucho más elegantes y por supuesto las faldas no se pudieran levantar con el viento y que todos los sastres lo hacían. Bueno, pues al final que tienen razón, que perdone, que en fin, hombre, que le hayan dislocado un brazo, que tampoco es para ponerse así, pero hasta dónde llegaba la obsesión, que veían hasta hechizos en estas pequeñas bolitas de plomo. Estas historias curiosas sobre los Austria, en este programa especial de Onda Cero, La Rosa de los Vientos, con esos pasajes de la historia real, y disfrutando con Jesús Callejo, subdirector de la revista LRV, que ya va por su número 4, sí. Vamos, viento en popa, ¿eh? Viento en popa, ya toda vela. Ya toda vela, en este número 4, con un reportaje estupendo que nos ofrece Jesús Callejo sobre templarios, también uno sobre el Código Leonardo, espadas mágicas, en fin, que una revista muy, muy apetecible. Bueno, Jesús, pues nos escuchamos muy pronto, que lo sepas. Vale. A veces es verdad. Un abrazo muy fuerte, que te quiero mucho. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego la última hora en este programa especial con Eugenia de Montijo, con pasajes de la historia dedicados a los Borbones, hasta las 11 de la noche, 10 en Canarias, en vuestra querida Rosa de los Vientos, como siempre aquí en Onda Cero Radio.